8 de la mañana con 36 minutos, lo habíamos anunciado antes de ampliación de noticias, y vamos a estar con el congresista César Combina Salvatierra, que es vocero de la bancada de APP y representa a la región Junín, una región que además está siendo auscultada en los últimos tiempos respecto justamente al trabajo o al no trabajo que puede haber realizado el exgobernador Vladimir Cerrón. Pero más allá de eso, se ha presentado, y lo ha presentado él, un proyecto para que ningún congresista investigado, procesado o con sentencia condenatoria, que ya haya terminado, por delitos de terrorismo, apología, tráfico de drogas, crimen organizado, puedan integrar la Comisión de Inteligencia y Defensa Nacional y Orden Interno, ¿no? Y la comisión que está vinculada al desarrollo alternativo y lucha contra las drogas. Esto que parecería, digamos, que no deberíamos estar debatiendo, porque nadie con ese tipo de sentencias debería haber sido elegido, pero así son las elecciones y el proceso se determina de esta manera. Puede también ser acusado de que se está buscando una propuesta con nombre y apellido, congresista Combina. Primero quisiéramos conocer la motivación, podemos entenderla, ¿no? Pero por otro lado, las posibilidades de que esto sea una ley, no sabemos, eso todavía genera un signo de interrogación, ¿no? Buenos días, Mónica, buenos días a todos los que nos estén escuchando. Efectivamente, como tú señalas, esto no es una ley con nombre propio, es una ley que proponemos desde Alianza para el Progreso como un conjunto de reformas. Empezamos, por ejemplo, con el caso de los impedimentos a sentenciados en primera instancia. Esto ha permitido que, por ejemplo, personas ya condenadas como Vladimir Cerrón no postulen al cargo que querían postular. El señor Cerrón quería postular primero como presidente y luego como vicepresidente, pero el Jurado Nacional de Elecciones aplicó esta norma. Luego continuamos con, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto permite que los congresistas electos no se blinden y sigan sus procesos judiciales, como por ejemplo el caso del señor Bermejo. Pero tenemos un vacío, y el vacío es específicamente el caso de la Comisión de Inteligencia. Es una comisión que se decide al inicio del periodo y se eligen a 7 miembros por todo el periodo, es decir, no hay posibilidad de recambio. En ese sentido, nuestro reglamento genera un vacío y además genera una posibilidad para infiltración de personas que claramente, si están acusados o van a ser sentenciados o están siendo procesados por terrorismo, tienen alguna vinculación en contra del Estado y podrían tener información privilegiada, por ejemplo, frente a la lucha antiterrorista o frente a la lucha contra el narcotráfico, que podría perjudicar al propio Estado y a las Fuerzas Armadas. Además de eso, la Comisión de Defensa, y es allí donde también muchas personas que no entendemos cómo han llegado al Parlamento, pero han llegado al Parlamento, y esa es la realidad, los votos los han llevado ahí, por ejemplo, tienen el temor de mantener una posición crítica frente a lo que hemos vivido en la etapa terrorista. Se señala, por ejemplo, que el partido Sendero Luminoso es un partido, no es un grupo terrorista. Intentan apañar a ciertos líderes de esta oposición e inclusive llaman a los militares y a las Fuerzas Armadas que nos protegieron como terroristas. Entonces, ¿qué peligro o qué seguridad, podría tener los hermanos y hermanas que han luchado desde las rondas, desde los comités de autodefensa y también desde todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra el terrorismo, que un presidente de comisión podría, por ejemplo, agendar una agenda que dinamite por dentro o que busque venganza del proceso de lucha contra subversiva? Entonces, creo que esta norma no tiene nombre propio, sí, efectivamente, bueno, hay algunos nombres. En realidad, dice usted, no tiene nombre propio, pero tiene algún nombre propio, varios nombres propios, porque están vinculados a gente que ha sido virtualmente ya elegida y que va a recibir una credencial, ¿no? O que han sido sentenciados, o que se presume sus vínculos con un brazo político, digamos, de cierta vinculación con Sendero Luminoso, como puede ser Movadef, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, definitivamente tiene sin duda algún tipo de impacto real, porque eso es una norma que naturalmente no habríamos esperado que se pueda presentar, pero sí es una reforma importante, porque como digo, garantiza que desde el propio Poder Legislativo no se dinamite o no se utilice en espacios institucionales para ir en contra de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Ambos casos, el caso de la Comisión de Inteligencia y el caso de la Comisión de Defensa, ciertamente preocupan mucho, generan mucha preocupación, y los que venimos de regiones
regiones donde sabemos de que el narcotráfico y que el terrorismo todavía continúa y que se ha infiltrado claramente en la política regional y hoy también en el Parlamento, tenemos la preocupación, como digo, de que esto sea utilizado como un instrumento de destrucción para las Fuerzas Armadas y para la lucha antisubversiva desde el propio Estado. Creo además de que el próximo Congreso tendría la posibilidad de revisarlo, de ampliarlo, de restringirlo, pero considero que este Congreso debe dar este primer paso para garantizar que al menos la integración de la Comisión de Inteligencia, que se hace una vez cada 5 años, y la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional no caigan en personas que podrían terminar haciendo más daño desde el Parlamento y seguir con discursos de odio, de violencia y de muerte. Dale, Carlos. Congresista Combina, 2 preguntas. En primer lugar, es cierto, usted ha tenido una serie de críticas muy fuertes contra los representantes de Perú Libre que han sido elegidos, además obviamente de este proyecto. Entiendo su punto de vista, pero esta serie de declaraciones no va en contra del principio de neutralidad que todo congresista debe guardar con relación a un proceso electoral. Y además, muchos se preguntan si obviamente usted presenta un proyecto así, ¿por qué no tuvieron la misma disponibilidad para evitar que otras personas sentenciadas hayan llegado a puestos importantes en el Congreso, como en el caso, se lo digo directamente, el de Humberto Acuña? ¿Por qué una disposición ahora sí y antes no? Bueno, a mí me han preguntado más que como congresista en distintos medios, como ciudadano y como persona que ha estado enfrentando a la mafia de Perú Libre en la región Junín. Creo que era además mi deber, si me he enfrentado más de 7 años contra este grupo que además linda con lo delincuencial y con lo criminal en mi región. Creo que era lo mínimo poder salir y decirle al Perú la verdad. Ahora ya son muchos más los ciudadanos que se van animando. En realidad, en la región Junín hemos estado silenciados, porque cada vez que un periodista, cada vez que un político, cada vez que un dirigente social levantaba la voz, terminaban por acosarlo, humillarlo, hostigarlo, o inclusive intentar asesinarlo, como ya ha ocurrido y ha sido la denuncia de 2 periodistas bastante conocidos, además sus casos en la ciudad de Huancayo. Con respecto a nuestra posición, como digo, hemos presentado, yo he firmado además el caso de los impedimentos para postular para sentenciados y además la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que se aplique desde este Parlamento. Creo que además la conformación de las comisiones hemos intentado dentro de lo posible, y ustedes siempre me han escuchado, tener siempre una posición clara frente a cualquier cuestionamiento que venga de la ciudadanía y cualquier cuestionamiento que también venga desde el propio Parlamento. Yo al menos como congresista y como vocero de Alianza para el Progreso no he blindado a nadie, no se me puede acusar de alguien que juzga a los otros y a los otros partidos de una forma y dentro de su partido de otra forma. Mantengo esa posición. Bueno, pero es un hecho que está sentado en una bancada en la que hay una persona con 2 condenas por corrupción y que sin embargo es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Eso está pasando en su bancada, señor Combina. Hubiera quizá puesto el mismo esfuerzo que con toda razón pone para protegernos de infiltraciones de terroristas o exterroristas, para protegernos de personas condenadas por corrupción, ¿no le parece? Sí, definitivamente. Nosotros, por ejemplo, y se acordarán, cuando yo asumí la vocería, yo anuncié que una de las reformas que íbamos a implementar era el cambio de las presidencias de las comisiones, específicamente sobre el caso de una comisión que recaía, como se ha señalado... La Comisión de Presupuesto, nada menos, ¿no? Claro, en la Comisión de Presupuesto, que recaía algún cuestionamiento, y que había preocupación de un sector, y esto se cumplió. Al menos yo puedo decir que como Alianza para el Progreso y como vocero, se ha cumplido con lo que se ha prometido a la población. Además, estamos siempre atentos a lo que señala la ciudadanía, pero creo que esta reforma que estamos presentando, como bien han señalado, tiene una posibilidad de ampliación, y es, por ejemplo, que ningún congresista investigado integre comisiones investigadoras. ¿Cómo es posible que, por un lado, alguien quiera investigar? Pues al gato de despensero está un poco difícil, pero debería sobreentenderse, ¿no?, a la hora que determina cada una de las representaciones a quién coloca en las comisiones. Además, Mónica, no ha habido disponibilidad, porque recordemos simplemente el caso Alarcón.
Efectivamente, hemos tenido casos emblemáticos en donde, por ejemplo, el presidente de fiscalización también ha estado investigado, y hay otros casos en donde directamente involucrados han participado de las comisiones investigadoras. Entonces, creo que este es un paso especial porque aquí la situación es muy preocupante, especialmente, como digo, para los que venimos de regiones en donde sabemos que el narcotráfico y el terrorismo van de la mano y están hoy día en la política y quieren además dinamitar las instituciones democráticas, pero que esto se puede ampliar. El reglamento del Congreso ha mostrado vacíos y no podemos ser ciegos, tenemos que reformarlo, y creo que empezando con esta reforma, el próximo Congreso o este mismo podría continuar con las comisiones investigadoras, con la Comisión de Ética Parlamentaria y también con comisiones importantes como por ejemplo la Comisión de Presupuesto y la propia Junta de Portavoces, que también debe transparentarse. Este proyecto de ley también lo he presentado yo. Gracias por estar con nosotros. La hora se ha excedido, pero le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Ampliación. Vamos a una pausa, ya regresamos.